Bienvenidos a Doctor Rodilla. Esguince de rodilla, parte 1. Hola amigos, hablamos hoy del esguince de rodilla y lesiones relacionadas. Primero haremos una introducción a los esguinces y otras lesiones de tejidos blandos. Seguiremos con la diferencia entre fractura y luxación, los grados de esguinces y luxaciones, las causas, los síntomas y las complicaciones. Entre otras, comentaremos sobre el síndrome compartimental. Si quieres conocer este tipo de síndrome, quédate hasta el final del vídeo. Bien, pues empezamos. Los esguinces en general son desgarros en los ligamentos. Los ligamentos son tejidos que conectan un hueso con otro. Las lesiones de tejidos blandos son los desgarros en los músculos, las distensiones, y los desgarros son las roturas en los tendones. Los tendones son los tejidos que conectan los músculos con los huesos. Después de todo esto, seguimos. La mayoría de las lesiones de los músculos y de los tejidos que los unen entre sí son el resultado de traumatismos o de un uso excesivo. La zona lesionada duele, especialmente cuando se usa. Suele estar hinchada y puede estar morada. También pueden estar presentes o desarrollarse con posterioridad otras lesiones como fracturas, luxaciones, lesiones de los vasos sanguíneos y nervios, síndrome compartimental, que también explicaremos qué es, infecciones y problemas articulares a largo plazo. A veces los médicos pueden diagnosticar estos problemas basándose en los síntomas, las circunstancias causantes de la lesión y los resultados de la exploración, pero a veces se necesitan radiografías u otras pruebas de diagnóstico para la imagen. La mayoría de las lesiones cicatrizan bien y ocasionan pocos problemas, pero el tiempo que tardan en curarse varía, dependiendo de muchos factores como la edad del paciente, el tipo y la gravedad de la lesión y la presencia de otros trastornos. El tratamiento depende del tipo y la gravedad de la lesión y puede incluir analgésicos. Price es protección, reposo, hielo, ice, compresión y elevación, inmovilización de la parte lesionada, por ejemplo, con un yeso o una férula, y a veces cirugía. Los huesos, los músculos y los tejidos que los conectan, que son los ligamentos, tendones y otros tejidos conjuntivos llamados en conjunto partes blandas, constituyen el sistema musculoesquelético. Estas estructuras proporcionan al cuerpo su forma y su estabilidad, haciendo que pueda moverse. Los tejidos del sistema musculoesquelético pueden dañarse de diversas maneras, con esguinces en los ligamentos. Los ligamentos hemos dicho que unen los huesos entre sí, se pueden desgarrar. Esguinces en los músculos, que también se pueden desgarrar. Rotura de tendones, los tendones que son los que unen el músculo al hueso, se pueden romper. Explicamos también qué es una fractura y una luxación. Fracturas. Los huesos se pueden agrietar o romper. Por lo general, los tejidos circundantes también se lesionan. La fractura es una lesión en una estructura de un hueso, es decir, hay rotura. Esta es la principal diferencia entre esguince, luxación y fractura. Luxaciones son la dislocación de una articulación. Es lo que comúnmente se conoce como la salida de un hueso de su lugar. Los huesos de las articulaciones pueden estar totalmente separados unos de otros, lo que se denomina luxación, o solo parcialmente fuera de su posición, que es lo que se denomina subluxación. Los esguinces, las distensiones y otras lesiones musculoesqueléticas varían mucho tanto en gravedad como en el tipo de tratamiento necesario.
Los esguinces y distensiones pueden ser de 3 tipos. Leves, de un primer grado, las fibras de los músculos o ligamentos se estiran pero no se rompen o solo se rompen unas pocas. Pueden ser moderados o de segundo grado, que es cuando se rompen desde algunas fibras hasta casi la totalidad. Y ya pueden ser graves o de tercer grado cuando se rompen todas las fibras. Los tendones también se pueden romper total o parcialmente. Si un tendón está completamente roto, la parte del cuerpo afectada por lo general no se puede mover. Si solo una parte del tendón se desgarra, el movimiento no se ve afectado, pero el tendón puede seguir desgarrándose y más tarde puede romperse por completo, sobre todo si el paciente ejerce una fuerza considerable sobre la parte afectada. Muchos desgarros parciales de los ligamentos, tendones o músculos sanan espontáneamente. Los desgarros completos a menudo requieren cirugía. Un hueso fracturado o luxado es lo mismo que dislocado, puede dañar gravemente los músculos y otros tejidos blandos. La piel, los nervios, los vasos sanguíneos y los órganos también pueden dañarse. Estas lesiones pueden causar problemas de forma temporal o permanente. Con mucha frecuencia, las lesiones de los tejidos blandos afectan las extremidades, pero pueden afectar cualquier parte del cuerpo, como el cuello o la espalda. Vamos a ver las causas. El traumatismo es la causa más frecuente de una lesión de partes blandas y otras lesiones del sistema musculoesquelético. El traumatismo incluye una fuerza directa, como sucede en las caídas o en los accidentes de tráfico, o durante la práctica de algunos deportes como por ejemplo el rugby. Las lesiones por desgaste, como ocurre durante las actividades diarias o como resultado de movimientos vibratorios o sacudidas. Y el uso excesivo, como sucede con el sobreentrenamiento deportivo. La gravedad de la lesión depende en parte de la intensidad del traumatismo. Los esguinces y los tirones son distensiones, son lesiones deportivas frecuentes. Por ejemplo, pueden ocurrir durante la carrera, especialmente cuando los atletas cambian repentinamente de dirección o durante el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, cuando los levantadores de pesas lanzan o tiran el peso bruscamente en lugar de moverse de forma lenta y suave. Síntomas. El síntoma más claro de lesión de parte blanda es el dolor. La parte lesionada duele especialmente cuando el sujeto trata de cargar peso o mover la extremidad. La zona que rodea a la lesión es dolorosa al tacto. Otros síntomas incluyen hinchazón, hematomas o decoloración, espasmos musculares, que son contracciones involuntarias de los músculos, incapacidad para usar la parte lesionada con normalidad, posiblemente pérdida de la sensibilidad. Es como un entumecimiento, sensaciones anómalas. Una parte que se ve deformada, doblada o fuera de su posición, lo que sugiere que también se ha producido una fractura o una luxación. La parte lesionada, como un brazo, una pierna, una mano, un dedo de la mano o un dedo del pie, o a menudo no se puede mover normalmente porque el movimiento es doloroso o una estructura, músculo, tendón o ligamento está lesionada. La hinchazón puede tardar varias horas en aparecer. Si no se produce hinchazón dentro de este periodo, es poco probable que se produzca un esguince grave. Se producen hematomas cuando existe un sangrado por debajo de la piel. La sangre procede de vasos sanguíneos rotos de los tejidos lesionados. Al principio el moratón es de color negro violáceo y se va tornando entre verde y amarillo a medida que la sangre se descompone y el organismo la reabsorbe. Esta puede desplazarse a bastante distancia de la lesión, lo que causa un hematoma de grandes dimensiones o bien un hematoma a cierta distancia de la zona lesionada. Por ejemplo, un hematoma
en la frente puede hacer que aparezca más adelante un hematoma bajo los ojos. La sangre puede tardar semanas en reabsorberse. La sangre acumulada produce dolor temporal y rigidez en las estructuras circundantes. Debido a que los movimientos de la parte lesionada son dolorosos, el paciente generalmente no quiere realizar movimientos. Si el paciente no puede hablar, como en el caso de niños pequeños o ancianos, la negativa a mover una parte del cuerpo puede ser el único signo de una lesión. Sin embargo, algunas lesiones no impiden a la persona afectada mover la zona lesionada. El hecho de que la zona lesionada pueda moverse no significa que no haya lesión. Complicaciones. Vamos a hablar sobre las complicaciones. Las lesiones de las partes blandas pueden ir acompañadas de otros problemas o complicaciones o ocasionarlos. Por ejemplo, es posible que la extremidad lesionada ya no pueda funcionar normalmente. Sin embargo, las complicaciones graves son infrecuentes. El riesgo de complicaciones graves aumenta si la piel se rompe o si se lesionan los vasos sanguíneos o los nervios. Algunas complicaciones, como la lesión de los vasos sanguíneos y los nervios, se producen durante las primeras horas o días después de la lesión. Otras, como los defectos de consolidación y los problemas relacionados con las articulaciones, se desarrollan con el tiempo. Por ejemplo, de hemorragia. Las lesiones importantes de los tejidos blandos causan sangrado debajo de la piel, como hemos comentado, los hematomas. Si una persona está tomando un medicamento para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, un anticoagulante, una lesión relativamente menor puede causar un sangrado importante. Otro tipo de complicación serían lesiones de los vasos sanguíneos. Con muy poca frecuencia, lo que parece ser un esguince grave, por ejemplo, de la rodilla, puede ser una luxación que se ha deslizado nuevamente a su posición por sí sola. Estas luxaciones pueden dañar una arteria o interrumpir el flujo sanguíneo hacia el miembro lesionado. La interrupción del suministro de sangre puede no causar ningún síntoma hasta varias horas después de la lesión. Este daño puede conducir, si no se trata, a la pérdida de la extremidad. La lesión neurológica. A veces los nervios están estirados, magullados, aplastados o desgarrados. Un traumatismo directo puede contundir o aplastar un nervio. Un aplastamiento provoca una lesión más importante que una contusión. El daño a los nervios causa entumecimiento y a veces hormigueo en el área donde el nervio está dañado. Estas lesiones suelen curarse por sí mismas a lo largo de semanas, meses o años, en función de la gravedad de la enfermedad. Los nervios lacerados no sanan por sí solos y pueden necesitar una reparación quirúrgica. Algunas lesiones nerviosas nunca sanan por completo. Problemas articulares. Las articulaciones pueden endurecerse si deben mantenerse inmóviles durante un tiempo prolongado, por ejemplo, mientras se aplica una férula o una escayola. La rodilla, el codo y el hombro son particularmente propensos a desarrollar rigidez después de una lesión, especialmente en personas mayores. Generalmente es necesaria la fisioterapia para prevenir la rigidez y ayudar a que la articulación se mueva lo más normalmente posible. Los esguinces graves pueden producir una inestabilidad articular. El hecho de tener articulaciones inestables puede ser incapacitante y aumenta el riesgo de artrosis. El tratamiento adecuado puede ayudar a prevenir problemas permanentes. Y ahora hablamos del síndrome compartimental. Es una afección grave que implica aumento de la presión en un compartimento muscular. Puede llevar a daño en nervios y músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo. Con muy poca frecuencia, la hinchazón, por lo general debajo de una escayola, es lo suficientemente grave como para contribuir al síndrome compartimental, debido a que la inflamación ejerce
presión sobre los vasos sanguíneos cercanos, el flujo de la sangre a la extremidad lesionada se reduce o se interrumpe y como resultado los tejidos de la extremidad pueden lesionarse o morir y el miembro podría tener que ser amputado. Pero esperemos que esto nunca llegue a suceder, amigos. Bien, pues esperamos que el contenido de este vídeo haya sido de tu utilidad y tu agrado. No te olvides de suscribirte al canal, darle like, comentar y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Hasta el próximo vídeo, amigos. Saludos.